Resulta que haciendo un recuento, el 90% del empleo directo en Colombia lo proporciona el sector privado, el 90%. El 75% del PIB lo tiene el sector privado, sumando, es una sumatoria general. Y entre el 55-65, un promedio del 60% de la inversión que rueda en la economía colombiana lo hace el sector privado. Por eso es tan importante y por eso dedicamos ese programa hoy a una evaluación del primer año de gobierno con el impacto que ha tenido en las empresas, en el sector privado en Colombia. Para eso tenemos, como les decía, cuando abrimos el programa, un mostrador muy completo, porque aquí les vamos a presentar a nuestros invitados. En este segmento específico vamos a estar con Luis Miguel Úsuga, él es administrador de empresas, un hombre que se ha dedicado mucho al tema de la actividad política. Su último cargo fue subsecretario de Salud en el Distrito de Bogotá. Así que tiene una experiencia importante y tiene con qué armas con qué trabajar en este programa, toda esa argumentación. Luis Miguel, bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias, me siento muy honrado de estar acá y creo que es un excelente momento para hacer una reflexión sobre lo que sucede en el país en las diferentes dimensiones. Todo está asociado a la economía, por supuesto. Yo también he trabajado en el sector cultural, que es un renglón bastante importante en la producción de recursos y que genera una expectativa muy grande en el gobierno de este presidente. Ok, Luis Miguel. Yo quería preguntarte porque tuvimos la oportunidad de conocer grandes avances en la cultura, sobre todo acá en la ciudad de Medellín. Tuve la oportunidad de trabajar en una caja de compensación y sé que dentro de su balance social es bastante importante. Y pues digamos que tejer redes hace parte de esa cultura, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cómo estás viendo en este gobierno actual, donde se prometió un montón de cosas, el tema cultural, promover y lo demás, y vemos que no está fluyendo como debe ser? Pues ha representado una verdadera decepción para el sector cultural, porque pocas veces el sector cultural había jugado con tanta fuerza por un candidato a la presidencia. Normalmente el sector cultural es apolítico, se podría decir así. Tienen un pensamiento ideológico más de izquierda, pero hacen poco trabajo proselitista. Y lo hicieron por primera vez en la historia de una manera mancomunada y tenían una expectativa, porque la izquierda genera expectativas en el sector cultural. Y pues ha sido común, lo hemos escuchado en las redes, que muchos de estos líderes, como el actor Fabio Rubiano y otros actores, actrices de televisión, que estaban manifestando su decepción, particularmente porque durante 6 meses no hubo persona responsable de la cabeza del ministerio. Pero sucede que el ministerio tiene, digamos, unas dimensiones pragmáticas. Normalmente se piensa en cultura que es como la cosa de la señora que es desocupada o de la persona jubilada, pero la cultura es un renglón muy importante en 2 dimensiones. Y es muy amplio. Por supuesto. Hay una que es en lo social. El construir imaginarios. Medellín es la ciudad más orgullosa de su ciudad en Colombia. Por eso tenemos cosas que no tienen otras ciudades. Muy en la convicción de que somos buenos, que somos mejores, que tenemos identidad y que estamos juntos. Esa dimensión social ayuda a evitar muertos. Medellín se caracterizó por eso. Se volvió un ejemplo. Nosotros podemos gestionar la violencia mucho con la cultura, porque la violencia reside mucho en lo cultural. Un hombre macho que no acepta que le toquen la cara o que lo miren feo, porque sus valores culturales, su música, le construye eso, va a tener una relación diferente con el conflicto que una persona que tiene otros valores culturales. Esa es una parte muy importante que se esperaba mucho del ministerio, que se hiciera una acción masiva. Ahí hay algo positivo, y es que aumentó en algo el presupuesto que se está invirtiendo en las organizaciones culturales sociales en diferentes partes del país. Pero hay otra dimensión, que es la economía cultural y creativa. El anterior presidente se reconoció mucho por la economía naranja. Sí. La economía, pues como lo decía el anterior presidente Duque, la economía naranja, como la dice él, es economía cultural y creativa, y es un renglón muy importante de la economía. Colombia fue el primer país de Latinoamérica, el segundo del mundo, que tuvo una cuenta satélite de cultura. Desagrega del PIB cuánto valor está agregando el sector cultural a la economía.
Fue el primer ¿Qué país. es una cuenta satélite? La cuenta satélite lo que hace es que dice del Producto Interno Bruto del país cuánto está contribuyendo un renglón de la economía. Nosotros sabemos, el DANE lo hace, dice de minería cuánto representa. Sí. ¿Cuánto representa? Cultura, el primer país que lo hizo fue Colombia, cuando el ministro de Cultura era nuestro rector de EAFIT, Juan Luis Mejía. Entonces se encuentran cosas asombrosas con la economía cultural y creativa. ¿Por qué lo hacía él? Porque cuando uno va al Consejo de Ministros y habla de cultura, cultura son unos loquitos, marihuaneros, de flauta, mochila y cardamomo. Él dice, nosotros producimos economía. Tenemos televisión, agregamos valor con libros, con música, con danza. Nosotros vemos, por ejemplo, Bogotá también tiene cuenta satélite de cultura, no la tiene Medellín. Bogotá, el sector cultural, agrega más valor que el sector aeronáutico. Pero entonces desde lo empresarial quiere decir que nosotros agregamos y agregamos porque se crearon nuevas empresas o porque realmente con las empresas que habían se dinamizaron. Sobre todo es que se dinamizaron. Medellín perdió un papel protagónico que tuvo en los años 50, hasta los años 70, 80. La grabación de la música del país se hacía en Medellín. O sea, los grupos famosos de Bogotá, de Venezuela y de Perú venían a grabar a Medellín. Aquí había industria cultural hace mucho tiempo. Estamos Medellín hablando de la sabe época de Codiscos, Discos Fuentes, estamos hablando de esa época. Así es, pero además de eso estamos hablando de RCN, de Caracol, que eran empresas paisas, que dejaron de ser empresas paisas en los años 80. Medellín fue pionera en la industria cultural, en agregar valor para eso. La cultura es algo de diversión, que es bonito, que nos inspira, pero también tiene una dimensión económica. En Bogotá, el sector cultural aporta más dinero a la ciudad que el sector aeronáutico. Y Bogotá tiene el hub de América. O sea, el aeropuerto de Bogotá es el que más tráfico tiene en América. Eso produce una cantidad enorme de dinero. Claro. Se hacen 35 rodajes diarios en Bogotá. Lo podemos decir porque lo están midiendo. Medellín no lo mide, pero el país, y volviendo a la pregunta original, hay una expectativa en el gobierno del presidente que hasta ahora está decepcionando a los empresarios. ¿Por qué? Él habla, vamos a tener un petróleo verde, que es el turismo. El turismo tiene una dimensión cultural muy fuerte. Medellín creció mucho por eso, porque la gente viene a un congreso de negocios, una ciudad de congresos, pero al otro día tiene música, tiene danza, tiene un componente cultural fuerte. Por eso la gente va mucho a Río de Janeiro, porque tiene también arte y música. Hay algo más que hacer. Y gastronomía. Y gastronomía. Esas dimensiones culturales en el país se está cuestionando un poco. ¿Cómo vamos a crecer el sector turístico si vamos a contraer, por ejemplo, el consumo de combustibles fósiles? La gente no viene, los extranjeros no van a venir en aviones eléctricos el año entrante. Eso va a suceder dentro de 20 años. Sí. O en un tren eléctrico transoceánico. Eso pasará dentro de 100 años. Ahí hay una inquietud con eso. Y no vemos hoy, desde diferentes sectores, el cultural, el turístico, por supuesto, que está muy asociado, vemos que no se está transmitiendo un mensaje claro y no se ven las cosas concretas. A propósito, perdón Álvaro, a propósito de lo que menciona Luis Miguel, uno ve que frente a la evaluación que están haciendo por estos días, digamos, de ese primer año de gobierno, y que salta, digamos, que los logros en términos de inflación y en términos de desempleo, pero llama la atención, digamos, esa posición un poco distante del empresariado, del gobierno respecto al empresariado, que es precisamente la que genera el empleo. ¿Cómo ve usted que eso se pueda mantener en el tiempo? Digamos, esos indicadores de mejora de la inflación y del nivel de desempleo, cuando tenemos en curso reformas tan importantes como la reforma de la salud, que cuesta del orden de 3 billones de pesos si se va y si se ejecuta en la forma como está planteada, la reforma laboral, y que la reforma laboral tiene también esos impactos adversos que han advertido los empresarios, entre ellos el sector hotelero, que usted mencionaba, por ejemplo, el gobierno empezó con unas promesas de desarrollar el turismo, pero sus reformas
se oponen a materializar eso en logros concretos. ¿Cuál es como su lectura sobre lo que ha pasado y en adelante cuál será la posición del gobierno respecto a la relación con los empresarios y a la generación, digamos, de indicadores positivos en términos de inflación y desempleo? Es que yo creo que hay dos grandes dimensiones que tendría que reevaluar el gobierno, porque hay algo que es lo que uno quiere que suceda, la utopía. Por supuesto que queremos que se paguen horas extras después de las 5 de la tarde, que se paguen los sábados, los domingos, por supuesto que queremos que aumente el ingreso para la gente, sí, por supuesto. Pero para hacer eso se necesita tener una agenda legislativa fuerte. No puede construirse esa agenda legislativa sin los empresarios, sin las organizaciones sociales, sin la academia. Si no confluyen, pero de forma consultada, es que no se les puede invitar a la foto, sino se les debe invitar a construir la escenografía de una forma conjunta. En ese caso concreto del sector turístico y de servicios, lo que vende el sector turístico es en las horas extras. Claro, y vamos a recargarles, y eso nos hace perder competitividad. Por supuesto que se pueden encontrar fórmulas, pero eso se tiene que hacer de manera Pero eso conjunta. pasa, perdóneme que le interrumpa, eso pasa, Luis Miguel, en el sector turístico y en todos los demás. Además, porque uno lo que ve en el país es como una oposición. Es decir, el Estado y la empresa deben estar unidos, deben estar conectados. Y no lo están, ni en Medellín, ni están en el país. Petrol, que ustedes bien conocen y quieren, y que es una empresa que nos aporta casi el 10% al PIB, al Producto Interno Bruto. Para eso y estas respuestas a estas preguntas, hoy tenemos una invitada muy especial. Esta invitada es Jennifer Pedraza, ustedes la reconocen, es la representante a la Cámara más joven que hay en este momento en el país. Esta es una mujer que ha tenido una trayectoria importante, permítanme les leo. Ella es economista y es estudiante de maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Desde la universidad fue elegida por los estudiantes 2 veces como representante ante el Consejo Superior Universitario en los años 2018 y 2021, y desde ese espacio defendió la apuesta por la universidad pública gratuita, de alta calidad y con recursos suficientes para aplicar el protocolo de atención de violencias basadas en género. Es una persona con toda la autoridad para trabajar este segmento con nosotros, porque vienen preguntas muy interesantes. Vamos, antes de saludarla, a hacer una de las preguntas importantes del programa con uno de nuestros panelistas que no está en este momento en la mesa, pero nos la hace virtualmente. Él es Robert NG. ¿Cuál es tu pregunta, Robert? En el balance del primer año del gobierno de Gustavo Petro, tal vez uno de los peores y más desastrosos resultados tiene que ver con una de las empresas más importantes del conglomerado estatal colombiano, que es Ecopetrol. Tras el comportamiento histórico que dejó la petrolera colombiana, con utilidades de casi 37 billones de pesos bajo la presidencia de Felipe Bayón en el anterior gobierno, tanto el primer como el segundo trimestre del 2023 reflejan unos resultados que dan grima, en especial en el segundo trimestre del año 2023, con un 20% menos de ganancias, un 61% menos en utilidades y una asfixiante cifra de 2.2 billones de pesos adicionales en obligaciones tributarias gracias a la última reforma tributaria. ¿Qué balance adicional hace usted alrededor de lo que está pasando con Ecopetrol y cómo cree usted que esto afecta la soberanía energética colombiana? Jennifer, te vamos a inaugurar con esta pregunta, una pregunta bien importante de la empresa más importante de este país. Te damos la bienvenida a Sala de Juntas. Y me faltaron muchas cosas, obviamente, me faltaron en la presentación muchas cosas adicionales, pero te agradecemos que estés aquí con nosotros, que hayas atendido esta solicitud nuestra, porque te hemos escogido, porque sabemos de tu autoridad para manejar estos temas en la Cámara de Representantes. Bienvenida, buenas noches. Estoy muy agradecida por la invitación. En primera instancia me gustaría señalar que Ecopetrol es, yo diría, la joya de la corona de la producción colombiana, es un activo estratégico para el país y creo que además de los efectos de la reforma tributaria que evidentemente cayeron de manera importante sobre esta empresa, también hay que ponderar 2 decisiones del gobierno nacional, a mi parecer ambas equivocadas, que pueden estar afectando
en general el mercado del commodity y especialmente del petróleo y por supuesto Ecopetrol. Por un lado, los anuncios de no realizar más exploración, los anuncios de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. En todos los cuadros y en todas las proyecciones que ellos presentan, no es como que Colombia deje de consumir gas y petróleo de manera significativa, sino que empezamos a reemplazar este consumo por importaciones. Esta es una medida que, como decía anteriormente la persona que me hizo la pregunta, pues afecta sobremanera la soberanía energética, porque si vamos a importar, por ejemplo, gas, todo el mundo sabe que regasificar la importación de gas, pues lo hace cada vez más costoso. Así que yo creo que esta decisión afecta fuertemente a Ecopetrol, y la segunda, para no extenderme mucho, es la decisión de no invertir más en las refinerías. Es una decisión de abandonar por completo la cadena productiva que se deriva del petróleo. Esto yo creo que, mejor dicho, esto es absolutamente en contra de la soberanía energética del país, porque Colombia podría disminuir la cantidad de importación de combustibles si fortaleciera sus refinerías, pero la visión equivocada, a mi parecer, sobre el cómo de la transición energética, porque sin duda alguna creo que es un consenso que la transición energética hay que hacerla, que es una oportunidad de desarrollo económico para nuestro país, pero hay que hacerla bien hecha para que no termine afectando más a las personas de menores ingresos y para que no acabe con la soberanía energética de nuestro país. Ese enfoque de transición energética yo creo que es un enfoque equivocado que valdría la pena detallar más. Bien, queremos aprovecharla porque es supremamente importante tenerla aquí. Sabemos que está dentro de sus ocupaciones, está en Bogotá. Ella está en Bogotá atendiendo todos sus asuntos, pero tenemos algunas otras preguntas. Le pedimos que se quede otro momento con nosotros, Inés Elena. Sí, Jennifer, uno de los aspectos claves para mantener la confianza inversionista, que se reporta como uno de los grandes logros obtenidos durante este primer año de gobierno, ha sido el cumplimiento de la regla fiscal y el respeto por la institucionalidad del Banco Central. ¿Cree usted que es sostenible esta situación teniendo en cuenta el pago que se advierte habrá por esta cantidad de subsidios que el gobierno ha prometido, el pago por no delinquir, la renta ciudadana, que entiendo que también tiene un costo altísimo, y el trámite que puede tener las reformas de salud y la reforma pensional, que también estamos hablando de la de salud 6.7 billones y la pensional que alcanza cerca de 3 puntos del PIB? ¿Es sostenible que se siga respetando esa regla fiscal y que le podamos dar confianza a los inversionistas? Valdría la pena evaluar las metas definidas en materia de la reducción del déficit fiscal, por supuesto de una manera consensuada, pero lo planteo porque pues, el gobierno nacional ha señalado unas prioridades en las que yo tengo diferencias, personalmente tengo muchas diferencias con lo que ha planteado como prioridad del gobierno, pero al principio del gobierno el exministro Campo había planteado la posibilidad de que se evaluara, digamos, la ruta de decrecimiento del déficit fiscal que ha establecido el marco fiscal de mediano plazo. No porque haya una intención evidente de incumplirla, sino porque se pueda establecer una meta quizás un poco más flexible para asumir retos en materia de gasto público. A mí me parece que quizás lo que más puede estar afectando el cumplimiento de esa regla fiscal puede ser la vía de los ingresos, porque si vamos a renunciar de entrada a las utilidades y a los ingresos que nos genera el sector de hidrocarburos, que a mi parecer deberían ser una fuente, por ejemplo, de financiación de la transición. O sea, no podemos decir cosas como las que ha afirmado el presidente Petro, y es que Colombia debería contar dentro de sus emisiones las emisiones del petróleo que nosotros exportamos, que consumen otros países. O sea, si nosotros vamos a tener ese enfoque sobre la transición energética, sí o sí vamos a terminar poniéndonos una soga al cuello, porque gran parte de nuestros ingresos con los que podemos financiar no solo la transición, sino el gasto público orientado de la mejor manera, por ejemplo, educación, por ejemplo, subsidios para las empresas, para que podamos tener mayor crecimiento económico, pues no vamos a tener esos ingresos como país. Entonces, Colombia no puede, digamos, ser el que se pone a sus espaldas una responsabilidad que principalmente le debe recaer a los países que más han contaminado. Aquí estamos hablando de Estados Unidos, de China, entonces yo creo que ahí podemos tener un efecto importante. Sin embargo, yo sí creo personalmente que las metas que ha establecido el marco fiscal de mediano plazo son muy estrictas,
son bien rígidas y nos exigen rápidamente decrecer en el déficit fiscal, cosa que pues yo creo que valdría la pena que evaluáramos en el contexto económico internacional, y no solamente porque sea el presidente Gustavo Petro, sino cualquier presidente, para que pueda tener un mayor margen de maniobra sobre la política fiscal. Jennifer, hemos escuchado tal vez muy recientemente que el nuevo ministro de Minas, Andrés Camacho, parece cambiar las reglas y que estaría de pronto un poco más alineado con lo que usted de manera muy acertada acaba de decirnos en relación con la importancia de cuidar esos ingresos provenientes de la exploración, de la producción, de la explotación de hidrocarburos, tan importantes para financiar todos los cambios y las reformas que se están proponiendo para el país. Bueno, no alcancé a hablar de eso, pero yo también creo que esa ha sido una de las falencias, especialmente de la reforma a la salud. Argumentar que se va a hacer una reforma a la salud que cambie todo el sistema y que tenga costo cero cuando va a crear un nivel adicional que es el nivel de prevención, pues a mí me parece que no tiene ningún sentido. De hecho, en los debates en el Congreso han llegado a plantear en conversaciones con el Ministerio de Salud que de la unidad de pago por capitación, que es una de las fuentes de financiación del sistema, se cogería cerca del 20% de estos recursos para enfocarlos en el nivel de atención y de prevención y en el nivel primario, digamos. Pero pues hoy en día se consume casi el 90% de la UPC en la atención de las enfermedades. Entonces, si queremos hablar de una reforma a la salud pues estructural, démosle cara a las necesidades de financiación que puede tener el sistema y planteemos posibles fuentes de financiación. Pero decir que una reforma a la salud como la que ha presentado el gobierno es costo cero implicaría sí o sí que recursos de la UPC que hoy se estén consumiendo se tengan que destinar a otros fines. Y sobre la pregunta ya en concreto que me haces, yo vi la noticia, leí el comunicado en donde el ministro de Minas señala que es muy importante contar como con los beneficios que las reservas de hidrocarburos presentan para el país, pero me queda la duda de si esto implica que sí va a haber nuevos contratos de exploración o si van a insistir solamente en una estrategia que también es acertada, que es la estrategia de recobro mejorado, que es utilizar las reservas que hoy ya tenemos, o digamos los pozos y las explotaciones, los yacimientos que ya tenemos, para a través de nueva tecnología y mejor tecnología, pues hacerles más eficientes. Eso hay que hacerlo, estamos de acuerdo en que es una medida necesaria, pero no sustituye la necesidad de tener de buscar nuevas reservas de gas y de petróleo además, porque muchas de las reservas que se encuentran pueden no ser rentables extraerlas si no seguimos explorando a su alrededor para que podamos, por ejemplo, montar un gasoducto o muchas otras necesidades de este estilo. Entonces yo espero que el ministro pues se pronuncie de manera más clara. Mejor dicho, estoy cruzando los deditos para que digan que sí van a explorar nuevas reservas de gas y de petróleo, porque sabemos que el gas es el combustible de la transición. No sé si me están escuchando, creo que me congelé, pero bueno, ojalá tengamos la buena noticia de que va a haber nueva exploración de reservas de hidrocarburos. No se me vayan a ir, que ahí siguen algunos temas bien importantes, muy importantes. Y de hecho, les quiero presentar el otro invitado que tenemos hoy desde Lima, Perú, colombiano. Óscar Darío Pérez, un hombre que ustedes bien conocen, una trayectoria política amplia, es un contador público, especialista en finanzas, en seguros, él tiene una serie de estudios muy importantes, pero lo más importante del representante es que es un hombre que ha trajinado muchísimo desde hace 20 años, Senado y Cámara, y en las comisiones económicas, bastante importante, y la autoridad que le da para hablar de este tema es importante. Por eso lo saludamos desde Lima, Perú. Doctor Óscar Darío, buenas noches, bienvenido a Sala de Juntas. Sí, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos los miembros de Sala de Juntas, para todos los televidentes. Entremos de una vez en materia y aprovechémoslo. Estábamos hablando de esa empresa más importante, pero no nos podemos quedar ahí. Esa empresa que maneja ese PIB tan alto para Colombia. Pero queremos preguntarle, doctor Óscar, su panorama general en este primer año de gobierno, en el impacto en el sector privado. Usted, ¿cómo está viendo este panorama y cómo ve que puede seguir en adelante? Bueno, pues ese panorama del primer año de gobierno ha sido evaluado por los técnicos, por los analistas, por los columnistas, por la opinión pública, y es un resultado muy insatisfactorio, demasiado insatisfactorio. En materia económica, para empezar por allí, si bien no es la catástrofe que se preveía
por parte de algunos, tampoco es el lanzamiento de las campanas al aire como lo hacen otros. Tenemos indicadores muy preocupantes. Eso de decir que la inflación está siendo controlada no es más que un sueño. La inflación no está siendo controlada. El presidente Petro recibió una inflación de más o menos del 9.5% y la tiene en el 12.3%. Que algunos fundamentales estén disminuyendo, como en los precios de los alimentos, por ejemplo, no quiere decir de que la inflación esté totalmente controlada. Las exportaciones vienen cayendo en caída libre. Nosotros tenemos una disminución de las exportaciones enorme y gigantesca, y esto se conecta con el tema que trataba la doctora Jennifer anteriormente. Es que le hemos mandado un mensaje al mundo de que a nosotros no nos importan los hidrocarburos, que a nosotros no nos importa el gas, que es más, que a nosotros no nos importa la minería. Y se les olvida que Colombia, de cada dólar que exporta, 40 centavos están asociados al sector de hidrocarburos y a las exportaciones de minerales. Entonces, yo creería que esto no es una política sana. Y eso de que va a utilizar tecnologías para utilizar las reservas internacionales, optimizando las explotaciones actuales, no, eso no, eufemísticamente no lo tapemos. Aquí lo que el gobierno ha dicho, no exploración. Eso es condenar a este país a la pobreza y al futuro quebrado, no más. Sí. Quiero hacerle una pregunta. A ver si todos nos preguntamos, en todas las reuniones, en todos los medios sociales, en los programas y demás, nosotros, ¿eso por qué se ve? ¿Cuál es la intención entonces de un gobierno? ¿Es miopía y no ve que está restringiendo todo un tema de ingresos? ¿O hay otro motivo, hay otro interés diferente en el gobierno? Es lo que nos preguntamos el común de la gente. Yo creería que hay otro interés, que es un interés ideológico. Es ese interés que ha tomado la izquierda del mundo de creer de que van a salvarlo, dizque porque van a reducir más aceleradamente los gases de efecto invernadero. Y los países que más contaminan son países precisamente comunistas. China es el país que más contamina del mundo, por encima de los Estados Unidos y por encima de Europa. Rusia, otro tanto. Tampoco voy a decir que los países capitalistas puedan disfrutar de sus buenas prácticas, no, ni Estados Unidos ni Europa. Pero Colombia, a la contaminación del mundo, le aporta el 0.06%. Se lo voy a decir en otros términos. Colombia produce ese oxígeno. Es decir, somos unos acreedores ambientales. Si comparamos el oxígeno que producimos versus el CO2 que producimos, estamos en superávit. Y aquí con una tontería ideológica han parado los contratos de exploración. Es decir, nosotros nos quedamos con unas reservas escondidas, bajo tierra, cuando eso es la riqueza de nosotros si lo hacemos mitigando el medio ambiente y haciendo la transición energética y la descarbonización de la economía, que hacia allá corren todos los países del mundo. Lo que pasa es que nosotros estamos ganando la posta. Queremos hacer los 100 metros para ganarnos la medalla de oro de la estupidez, porque este país recibe 20.000 millones de dólares, lo voy a repetir, 20.000 millones de dólares cada año en exportaciones asociadas a los hidrocarburos. Por Dios, ¿a quién se le ocurre renunciar a semejante riqueza, poniendo en riesgo nuestra seguridad energética? El gas. Ustedes no saben que 38 millones de colombianos, todos los que nos están viendo, cocinan con gas. Y entonces, ¿qué les vamos a decir a ellos? No, es que vamos a traer el gas de Venezuela. Ah, no, es que el de Venezuela está santificado. Ese no contamina. Mire usted, Ecopetrol. Aquí satanizaron el fracking. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo el ministro? No, vamos a repotenciar nuestros actuales centros de explotación de hidrocarburos. Eso se llama fracking con otra palabra. Eso es fracking con otras palabras. Pero aquí, Ecopetrol, la tercera fuente de recursos más importante de Ecopetrol, son las inversiones que tiene en Texas.
¿Y sabe cuáles son las explotaciones en Texas? Fracking, con fracking. El fracking lo satanizaron, pero el fracking es una fórmula ya muy avanzada desde el punto de vista científico, con un efecto muy marginal en respecto del medio ambiente. Entonces, este primer año de gobierno, para seguir en esa materia, porque tampoco le va bien en el tema del déficit fiscal, porque dicen que lo están reduciendo, pues lo están reduciendo con un menor gasto. ¿Cómo le parece que hemos ejecutado, o el gobierno ha ejecutado, el 27% del presupuesto a agosto? Es decir, ¿cuál es la gerencia pública de los ministerios? Además de lanzar frases al aire como las de la exministra Irene Vélez, que lo único que hacía era hacer perder valor a la empresa más importante de los colombianos. Eso está medido. Sino todo lo que viene. Pero déjeme, no se me vaya, porque vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. Doctora Jennifer, un panorama pues bastante complicado, y decimos bastante complicado porque tenemos muchos problemas que resolver y los problemas son para resolver. Algunos dicen que los problemas son oportunidades. Nosotros tenemos que resolver estos problemas. Este panorama que usted está viendo y que nos esboza muy claramente el doctor Oscar, ¿usted cómo lo ve? ¿Lo ve desde ese mismo lado? ¿Usted ve cosas diferentes, cosas más profundas? Por supuesto, hay una cosa que a mí me ha gustado de lo que ha presentado el gobierno en materia de política económica y es un esfuerzo por la reindustrialización del país. La política de reindustrialización que ha presentado el Ministerio de Comercio me ha parecido excelente en materia de discurso, pero lo que pasa es que cuando vamos a ver, por ejemplo, con cuántos recursos cuenta, con cuánta prioridad de parte del gobierno nacional cuenta, pues lamentablemente no encontramos que ese discurso se corresponda con las herramientas para implementarlo. Por ejemplo, medidas para fortalecer la industria nacional, para promover el sector textil, hubo cosas importantes que se adoptaron para proteger la industria textil, como el arancel que había venido luchando desde antes la industria textilera y que era una promesa del gobierno del presidente Iván Duque, pero que no se cumplió. Pero el problema es que a la hora de ejecutarlo ha sido una de las luchas en las que hemos coincidido, por ejemplo, con el representante Oscar Darío, y es que se financie de manera decidida el Ministerio de Industria y Comercio. Por supuesto, el fortalecimiento del turismo es importante, pero yo creo que el turismo no reemplaza la creación de riqueza, el valor añadido, el empleo formal que podamos garantizar si protegemos y acompañamos a nuestra industria nacional. Creo que allí también podría haber una apuesta de crecimiento económico, pero el problema es que esta política que en el texto y en la presentación de la política me pareció excelente, a la hora del té no se ha implementado con el rigor que requiere. También creo que algunas medidas se han tomado en contra del bolsillo de la gente del común. Por ejemplo, en la reforma tributaria, tanto que nos opusimos quienes criticamos la reforma tributaria del expresidente Iván Duque a los impuestos indirectos la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro planea recaudar en el 2026 6 billones de pesos de impuestos a los alimentos. O sea, estamos hablando de impuestos que van a significar una mayor porción del ingreso de los deciles bajos del ingreso, es decir, las personas que están ubicadas en los deciles en el 50%, 40% más pobre del país, van a tener que pagar estos impuestos en los alimentos también y va a significar una mayor porción de su salario que la porción de los salarios que los deciles más ricos van a destinar a pagar este tipo de impuestos, impuestos a los chocolates, impuestos a las arepas, entre muchos alimentos que al final pues se consumen por la mayoría de los colombianos y de las colombianas. Lo hicieron con el argumento de que querían desestimular el consumo de estos alimentos, pero cuando vamos a ver, pues el recaudo que proyectan es de 6 billones de pesos a punta de estos impuestos regresivos. Y lo mismo que está pasando hoy con el incremento del precio de la gasolina. O sea, han dicho que no, que son solamente la gente de los Toyotas y de los Audis las que consumen gasolina, de nuevo justificándolo con el tema de la transición energética, lavándole la cara a una medida que hoy ya sabemos que está golpeando el bolsillo de las personas de escasos recursos y de las clases medias y medias bajas. Entonces creo que en ese sentido sí ha sido muy decepcionante para mí, y lo digo como una persona que votó por el presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta, en parte porque supuestamente hablaba de una estructura progresiva de los impuestos, pero lamentablemente este no fue el enfoque tampoco de su reforma tributaria y como lo decía el representante Oscar Darío, yo en eso coincido.
anunciar con bombos y platillos que la inflación está cediendo al tiempo que el gobierno dijo que va a subir el precio de la CPM en noviembre, cuando sabemos que la CPM es el mecanismo para transportar los alimentos, esto va a inflar en un 50% el costo del flete, que es el transporte de los alimentos, así que yo creo que esta medida sería muy, muy, muy regresiva e inflaría de nuevo los precios de los alimentos. Totalmente. Pero mire, doctor Oscar, que todavía está por ahí, y este tema de impuestos lo vemos desde aquí, desde el ciudadano común, nosotros. Porque es que cada vez hay más medidas impositivas, pero hay menos control de corrupción. En la medida en que estén vaciando las arcas de las empresas, en esa misma medida, públicas, en esa misma medida, pues hay que acudir a las empresas, a los impuestos. Y entonces acudir a los impuestos, cada vez ven como una fórmula adicional es, crecen los impuestos, pero de aquello nada. Es decir, ¿cuándo tapamos esos rotos de corrupción? ¿Cuándo nuestro Congreso va a trabajar fuerte en ese tema? ¿Cuándo se les va a quitar la plata a las personas que verdaderamente están en procesos y que ya han sido juzgados y que de hecho no se ve, nosotros no lo vemos desde aquí? Alberto. Doctor Oscar, ¿usted ve posibilidades en ese manejo? Porque es que de lo contrario, este país va a ser impuestos, impuestos, impuestos y más impuestos. Entonces hoy las empresas, el mayor socio de una empresa en Colombia es el Estado. 35% que dicen los tributarios que conocen los temas, que se va al 38%, más que la salud, pues porque la debe tener a cargo el Estado, pero la hacemos entre el empresario, el 8%, y el otro 4% el empleado, y no se hable de la pensión y de lo demás. O sea, los impuestos son impuestos, impuestos y más impuestos. Lo que pasa es que somos un país muy resiliente, recibimos y caemos, pero volvemos a salir urgentemente de ese tema. Doctor Oscar, ahí ¿usted cómo ve ese panorama? Bueno, la verdad es que coincido con la doctora Jennifer. Es un acertado análisis. Y ojalá fuera tan fácil decir que no necesitamos impuestos, porque si ahorráramos en materia de corrupción, persiguiendo la corrupción, pues con eso tendríamos. Yo creo que esa también es una apreciación facilista. A ver, lo primero, leyes para combatir la corrupción, hay todas, hay muchas. Lo que pasa es que hay también muchas leyes que dicen que no se puede matar, que no se puede robar, que no se puede secuestrar, y las leyes no se respetan y no tenemos quien las haga cumplir. Mire usted, tenemos, hablando del año del doctor Petro, tiene las Fuerzas Armadas y de Policía con las manos cruzadas. La delincuencia galopa, se apoderó de todas las ciudades de Colombia. La inseguridad es galopante, pero nos venden ahí unas espumas que dicen que el proceso de paz, que la paz, y que la paz con el ELN, que ya está, entre otras cosas, mirando cómo atenta contra los dignatarios del Estado, contra el fiscal, contra María Fernanda Cabal y contra el general Zapatero y contra no sé quién más. Entonces, a mí sí me parece que la corrupción hay que seguirla persiguiendo. La evasión fiscal es corrupción y se ha venido reduciendo la evasión fiscal a través de la facturación electrónica, a través de unos mecanismos técnicos, a través de la información exógena, a través del cruce de cuentas, de darle más facultades a la DIAN, de darle más instrumentos. La elusión y la evasión se han venido reduciendo. Esa es la razón por la cual los recaudos tributarios han venido aumentando. Pero todo esto ese gobierno lo heredó, pero ahora sale a lanzar las campanas al aire que es que todo es por ellos. A ver, por ejemplo, el desempleo bajó del 10.7 al 9.3. Que es una gran gestión. Pues les voy a decir, una buena parte del empleo generado fue contratos de prestación de servicio en las entidades públicas antes de que entrara la ley de garantías. El empleo es la consecuencia de unas variables macroeconómicas como el crecimiento económico. El año pasado crecimos al 7.4, pero el primer semestre del año pasado, gobierno Duque, crecimos al 12%. Entonces aquí de alguna manera este gobierno está heredando unas fórmulas buenas que también tiene que considerar. Y yo también digo que el ministro Campo lo hizo muy bien. Y yo le deseo la mejor suerte al ministro Bonilla. Entonces, el tema de los recursos, no solamente corrupción es el que se apropia de ellos, también corrupción es manejarlos mal, corrupción es dejarlo en los bancos, corrupción es no llevarlo a las inversiones.
con juicio, con licitaciones públicas, con todo. ¿Usted cree sano que un gobierno apenas en el mes de agosto lleve un porcentaje de ejecución del 27%? ¿Qué están haciendo los ministros? Eso también es corrupción. Es que la corrupción no solamente es el pillo que coge la plata y se la mete al bolsillo, es el pillo que no la maneja bien, que no la invierte bien, que no la lleva a satisfacer las necesidades de la comunidad. Así que muy grave. Este año yo lo califico como un año muy malo en resultados. No en todos los resultados, algunos aciertos tendrá que tener, pero eso del precio de la gasolina, como lo dijo Jennifer, eso no lo hemos analizado suficientemente. Es más, Luis Guillermo Vélez Álvarez, el economista que ustedes han tenido ahí muchas veces, asegura de que aquí no hay subsidio a la gasolina, que la gasolina se refina en Cartagena y Barranca Bermeja más o menos el 80% de lo que se consume, y que la gasolina tiene unos impuestos que suman más o menos el 30%. Entonces, ¿dónde está el subsidio? Y ahora siguen ya después el golpe al crecimiento de la CPM, y como lo dice Jennifer, esa es la carga, esos son los pasajeros, ese es un aumento absolutamente inflacionario. Y la gente escucha inflación y no sabe qué es eso. Yo le voy a decir bien sencillo a los oyentes y a los televidentes: inflación es que usted todos los días es más pobre. Así es. No, doctor Oscar, ha sido un panorama bastante importante. Ojalá nos pudiéramos quedar otro buen rato ahí. Hemos sacrificado algo, perdón, de lo que teníamos en temas, pero ha sido muy satisfactorio para nosotros. Hemos tocado un tema con un panorama general. A los dos les agradecemos mucho. A la doctora Jennifer desde Bogotá, al doctor Oscar desde Lima, han sacado su tiempo, un amplio panorama con un buen análisis. De verdad, muchas gracias. Esperamos tenerlos posteriormente también en el programa. Bueno, muy bien. Después de tener este panorama tan general, no nos queda sino pensar en soluciones. Esto no es un tema solamente para sentarnos a criticar, esto es un tema para mirar cómo desde cada punto de vista, desde cada puesto de trabajo, nosotros podemos ayudar a solucionar estos problemas, porque hay que seguirlos trabajando. Y desde estas vitrinas, ya sea, llámese radio, televisión, cualquier medio de comunicación, tenemos que estar siempre informando qué es lo que viene pasando. Continuamos con el doctor Luis Miguel Úsuga, y para eso Pablo tiene una pregunta para él, para este remate final. Bueno, yo digo que en el tema tributario deberíamos pues que nos des un abrebocas realmente, porque hemos pasado por la parte cultural. Ya sabemos que realmente pues nuestro país y la ciudad, hablando desde Antioquia, venimos con unos grandes retos, igual con el gobierno. Ahora quisiéramos entender un poco acerca del tema tributario, de todo lo que hemos venido viviendo a lo largo de este último año, o de este primer año, perdón, de este gobierno. ¿Qué esperamos o qué vemos o qué está pasando realmente y para dónde crees que va el país? Pues los resultados que han mostrado han sido positivos, o sea, desde una perspectiva pragmática. Yo creo que el gobierno ha tenido una dimensión pragmática en el manejo de la política económica, por supuesto con aspectos discutibles. Pero la confianza se consolida sobre espacios de construcción conjunta. Entonces uno vio cómo desde la autoridad de la recaudación se hizo una denuncia en la Fiscalía de forma general, en la que las entidades y personas que cometan errores en la declaración de los impuestos quedan vinculadas a procesos penales. Eso no había sucedido. Eso está muy bien para que la gente, por miedo, esté cumpla su deber. Pagando el impuesto, sí, por supuesto, pero también es cierto que esas medidas también fomentan la elusión. Hay empresas y entidades que pasan dos cosas. Una es, son más juiciosas para evadir o para eludir, pero también la otra es que es evidente que uno está viendo cómo algunos sectores de la economía están preparándose para irse del país. Familiares míos, cirujanos plásticos, gente que tiene unos niveles de ingreso importantes y que ven que hay un escenario hostil que no les está dando garantías. Es algo político, como lo que se estaba expresando ahora en relación
con el cambio en materia climática. Por supuesto que tenemos que cambiar. Yo creo que esa agenda es apropiada, es correcta. Pero si lo hacemos en un tiempo muy corto, eso va a generar que la gente no se adhiera a los proyectos de ley, que si se dan esos proyectos de ley que están atarzanando a una parte del Congreso y que no corresponden a una construcción conjunta, va a suceder en el corto plazo que la gente no se adhiere a eso. Y los que no se adhieren, que son los empresarios, que son los que donde realmente se está generando la economía del país, no va a dar los resultados que está buscando el gobierno. Y el resultado va a perjudicarnos a todas las personas. Y a eso le agregamos, Inés, el tema de la inestabilidad política, todo este tema que tenemos hoy de choque político con el tema del hijo del presidente y con otros temas bien complicados, pues obviamente esto no da ningún tipo de seguridad. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, yo quería mencionar algo. Uno de los mayores reclamos y de deudas con las que queda, digamos, este primer año de gobierno tiene que ver con la ejecución de inversiones en proyectos de infraestructura, vías terciarias, el mismo proyecto de 5G. ¿Cuál es su visión sobre esto y qué podría esperarse en los próximos años de este gobierno? Pues en esos grandes proyectos de inversión, el país tiene una historia de corrupción innegable. Pero también hay una urgencia en ponerlos adelante. O sea, no sé si ustedes han viajado recientemente entre Bogotá y Medellín en carro, que era una trampa mortal, hoy está funcionando bien. Ajá. O sea, hay una voluntad política, taparon unos huecos, no hicieron los grandes arreglos estructurales que se requerían, pero eso genera sinergias. Estamos pasando. O sea, hay un anuncio del ministro en el que dice que nos va a poner la doble calzada completa entre Medellín y Bogotá. Es increíble que no haya una doble calzada entre dos ciudades que en el contexto latinoamericano están en los primeros renglones. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo y yo sí quisiera concluirle porque me parece supremamente importante su presencia hoy en Sala de Juntas. Me parece que fue un panorama bastante amplio, con un muy buen análisis. Quisiéramos tenerlo también en otro programa. Estos programas son así, nos cortamos mucho con el tiempo y demás, pero le agradecemos su presencia aquí, interrumpir sus labores y estar con nosotros aquí en este tema. Para ustedes, pues, la conclusión es que si la intervención del Estado en la economía colombiana no es de buena calidad, por supuesto, la inversión privada se desestimula. Y pasa lo que estaba comentando el doctor Luis. Así que esperemos que estas cosas vayan mejorando en la medida que hay mucha gente trabajando en pro de que esto se mejore. La semana entrante tendremos otro gran tema en Sala de Juntas. Buenas noches.